Ejercicio. Estimar el valor de pi por Monte Carlo. Unidad 3 y 4. Aleatorios y arreglos. Este ejercicio trata de estimar el valor aproximado de la constante pi utilizando un método numérico y gráfico. Nos indica que considere un círculo de radio unitario centrado en el origen e inscrito en un cuadrado, tal como se muestra en la figura. Se pide que genere las coordenadas x y y de forma aleatoria utilizando números reales que se encuentran entre 0 y 1. Hay que determinar cuántos puntos caen dentro del cuadrante del círculo, teniendo esto como un estimado de la proporción que se puede encontrar entre las áreas. El ejercicio se puede relacionar a lanzar una moneda de espaldas hacia una fuente de agua, de tal manera que el punto donde caiga la moneda es una posición aleatoria dado de que no se puede ver o apuntar directamente sobre el radio de la fuente. Para desarrollarlo debemos considerar utilizar el valor que se obtiene de la distancia al centro del círculo o de la fuente, de tal forma que se pueda estimar como el valor obtenido al poner una regla desde el centro hasta el punto que buscamos. Debemos usar la función de distancia a un punto conocida como x cuadrado más y cuadrado. La probabilidad de que los puntos que representan la moneda caigan dentro del círculo dependerá del área que tiene disponible. Ante un círculo más grande, se aumenta esta probabilidad. En un círculo más pequeño, esta probabilidad va a ser más pequeña. Consideremos entonces utilizar el área del círculo dividido para el área del rectángulo como punto de partida. El área del círculo se calcula por medio de pi por radio al cuadrado y el área del rectángulo como la distancia que hay desde el centro hasta el extremo del rectángulo es r, por lo tanto el lado del rectángulo serán 2r. Área del cuadrado sería 2r del lado del cuadrado elevado al cuadrado. Simplificando se tendría pi por radio al cuadrado sobre 4 veces radio al cuadrado. Se entendería que las áreas son directamente proporcionales a pi sobre 4. Si contamos los puntos que de forma aleatoria caen dentro del círculo, tendríamos que el número de puntos k que cayeron dentro del círculo con respecto al número de puntos n que fueron utilizados debería ser aproximadamente igual a la misma proporción que tenemos de áreas, es decir, a pi cuartos. Lo que nos lleva a estimar que el valor de la constante pi debería ser aproximadamente 4 veces el valor de k dividido para n. En concepto, mientras más grande sea el valor de n, esta aproximación será cada vez mejor. Se pide realizar un programa que permita validar este concepto. Para desarrollar el ejercicio, en el enunciado nos indican que usaremos el valor de n como el número de puntos que se van a usar. N será un valor entero que representa cada moneda que se lanza de forma aleatoria hacia el círculo, que se ingresa por teclado indicando cuántos puntos se van a usar. Indicamos también el radio del círculo, que va a ser en este caso 1, para comenzar en el procedimiento a indicar cuántas monedas hemos lanzado. Hasta el momento ninguna. Vamos a lanzar la primera, que cae en una coordenada X y una coordenada Y. Estas coordenadas van a ser generadas por medio de números aleatorios, teniendo ahora la necesidad de importar la librería random como el alias RND. Si vamos a usar todo el círculo, como vamos a hacer en este ejercicio, el número aleatorio X se debe generar como un número aleatorio que por definición es entre 0 y 1, dándole el intervalo de 2 veces el radio. Observando en la figura es un radio hacia la izquierda hasta un radio hacia la derecha. Y para desplazarlo hacia el centro debería empezar en el lado izquierdo a la -1. Lo mismo sucede para el eje de las Y. En el eje de las Y se genera un número aleatorio que tendrá un intervalo de ancho 2 veces el radio, centrado en 0, lo que indica que hay que desplazarlo 1 hacia abajo.
Para observar lo que está sucediendo, mostramos los valores de X y Y y enviamos a ejecutar. El programa nos pide cuántos puntos vamos a usar. En este momento no es importante, que son 5 puntos. Vemos que en el algoritmo solo se genera un punto. Con coordenada X este valor y con coordenada Y este valor. Si volvemos a ejecutar el mismo algoritmo, vemos que los valores de las coordenadas han cambiado en magnitud. Como observamos en la explicación, una forma de determinar que este punto cae o no dentro del círculo es compararlo con el valor del radio y la distancia que hay entre el centro y las coordenadas de este punto, determinadas por la ecuación mostrada en color rojo, por lo que será necesario utilizar la función de la raíz cuadrada, definida en NumPy con el alias NP. Calculamos la distancia como numpy.sqrt de los valores de x elevados al cuadrado más y elevado al cuadrado. Si el punto cae o no dentro del círculo dependerá del valor de la distancia. Si es que la distancia es menor o incluso podríamos decir en el borde igual al radio, podemos decir que hemos encontrado una moneda que cayó dentro del círculo y la contamos. Utilizamos un acumulador para este caso. Como regla de acumuladores, este valor tiene que ser inicializado. Lo indicamos como k igual a 0 al principio del procedimiento. Al final podemos mostrar cuánto vale k y cuántos elementos han sido lanzados. Probamos nuevamente. Nos dice que no ha caído dentro del círculo. Estas coordenadas tienen una distancia de un radio mayor que 1. Una segunda prueba. Y aquí sí nos indica que k vale 1, es decir, el punto ha caído dentro del círculo. Revisamos el valor de d y ahí nos indica que la distancia al centro de ese punto es 0.78, mostrando que sí cae dentro del círculo. Como hay que lanzar n monedas, lo que vamos a hacer es utilizar un lazo que se repita mientras el valor de i, que son las monedas lanzadas, sean menores que las n monedas que hay que lanzar. Como el contador empieza en 0, se utiliza aquí la comparación para todos los valores menores que n, con lo que hay que nuevamente generar las coordenadas, calcular la distancia al centro, verificar si se encuentra dentro del radio del círculo, para pasar a contar que se ha lanzado una moneda. Ahora, si ejecutamos nuevamente el algoritmo, vamos a encontrar que si lanzo 5 puntos, aquí me indica que han caído 5 de 5 puntos, mostrando solamente el último valor de X y Y, con lo que no nos interesa conocer por el momento los valores de la última coordenada, sino solamente el contador de puntos dentro del círculo. Como el número de puntos que cae dentro del círculo no es el objetivo de este ejercicio, se calcula el valor estimado de pi como la fórmula que mostramos en el planteamiento. 4 veces el valor de k dividido para el número de puntos que se han lanzado. Y podemos ahora mostrar el valor estimado de pi mediante el mensaje estimador pi y observamos ahora el resultado. En concepto, si lanzo pocas monedas, el estimador de pi no va a ser tan bueno, 2.8. Pero al usar el computador y aumentar el número de estos, por ejemplo, a 1000 puntos, vemos que ya el estimador de pi se acerca mucho más al valor deseado. Si usamos más puntos, digamos 100.000, encontraremos que ahora sí está mucho más cerca del valor estimado, con lo que podemos cumplir con el requerimiento del ejercicio donde se pide obtener un valor aproximado de pi a partir de k y n. Este tema se puede tratar mucho más en el curso de estadística, donde podría ser necesario almacenar, por ejemplo, las coordenadas x y y obtenidas para cada punto. Para ello podemos usar un arreglo que se llame punto, que se almacena en un arreglo, en principio vacío, lleno de ceros, con un tamaño de n filas, una fila por cada coordenada, 2 columnas, una para el eje X y otra para el eje Y, que sea de tipo real. Para almacenar los datos podemos utilizar como índice el número i, indicando que para la fila i el valor a usar es el número aleatorio generado mediante las variables x y y. Al final
podríamos mostrar los valores del arreglo punto. Si pedimos 10 pares ordenados, se mostrará que el estimador de pi no es tan bueno, pero podremos procesar los valores de coordenadas y determinar, por ejemplo, las funciones de distribución de probabilidad. Si ejecutamos esto para 1000 datos, es posible tener una tabla de puntos con un mayor número de datos a procesar. El curso de estadística puede pedir muchas más cosas sobre estos datos. Sin embargo, para esta evaluación de fundamentos de programación se ha cumplido con el objetivo de aprendizaje. Gracias.